Amigos, bienvenidos como cada domingo a Testigos. Hoy no se pierdan nuestro programa. Hemos preparado varios temas que adelantamos en el siguiente sumario. San Juan de Ávila, patrón del clero español, ha sido proclamado doctor de la Iglesia, una figura que tiene mucho que decir a la Iglesia y a la sociedad actual. La liturgia y la música sacra son parte fundamental de la vida de la Iglesia. Con ellas se procura la alabanza a Dios y la santificación del pueblo creyente. Hoy es el Domum, la Jornada Mundial de las Obras Misionales Pontificias, y se celebra bajo el lema Misioneros de la Fe. Todos quedamos implicados desde nuestra fe en la tarea de las misiones, en un año en que de manera especial contemplamos las consecuencias de esa misma fe. La declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia el pasado 7 de octubre nos invita a hacer un recorrido elemental por algunos de los rasgos que caracterizan su perfil personal. La distancia que nos separa de su tiempo, el siglo XVI, no es inconveniente para tratar de su actualidad. San Juan de Ávila, el patrón del clero español, ha sido proclamado doctor universal de la Iglesia. San Juan de Ávila será así el tercero de los doctores españoles de la Iglesia, junto a San Isidoro de Sevilla y Santa Teresa. San Juan de Ávila, un sacerdote secular, sacerdote diocesano, fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1970. Y a raíz de este acontecimiento se planteó en la conferencia episcopal, que era la parte actora de la canonización, se planteó que se podría solicitar a la Santa Sede que San Juan de Ávila fuera declarado doctor de la Iglesia universal. De hecho, ya se le llamaba el maestro Ávila, y de alguna manera este título de maestro, que se le dio ya en vida, no solo es un título académico, lo es, pero también pues, el reconocimiento como de una autoridad especial. Fue un hombre que se adelantó al mismo Concilio de Trento, ¿no? Él fundó ya seminarios, en concreto el de San Pelagio de Córdoba, lo fundó él, y él unió bastantes colegios mayores de aquella época, de forma que cuando el Concilio de Trento, en 1563, habla de seminarios conciliares, lo único que hace es hacer realidad en la Iglesia Universal aquello que el Beato Juan de Ávila y España habían hecho para nuestro país, ¿no? La idea de la formación del clero es clave. Ha habido que hacer pues, un estudio muy serio y muy profundo de todos los aspectos de la vida de San Juan de Ávila. Este de predicador es fundamental, pero un predicador que había estudiado en Salamanca, que había estudiado en Alcalá, que como he dicho antes tenía el título de maestro, que pocos, o sea, una persona intelectualmente muy cualificada, pero luego recorriendo las calles y las plazas y los mercados de aquí de Sevilla predicando a la gente, en contacto con el pueblo de Dios. Esta es la figura del maestro Ávila. San Juan de Ávila es una de las grandes figuras de la historia eclesiástica de España, un sacerdote secular, modelo de sacerdotes seculares, que actuó como misionero en toda Andalucía. Él pensaba marchar a América, pero el obispo Gómez Manrique, arzobispo Gómez Manrique de Sevilla, le dijo: Ávila, no marchas a América, Andalucía serán tus Indias. Y aquí se quedó y dedicó su vida a evangelizar esta región tan querida por todos. Y sobre todo él predica las famosas misiones populares por toda Andalucía. De alguna forma se le llama apóstol de Andalucía porque realmente lo fue. No solo de Andalucía, aunque él se centra más Córdoba, Écija, Granada también, sino que también en La Mancha y en Extremadura, es decir, que fue evangelizador de toda esta zona del sur, ¿no? Y con una evangelización pues bastante moderna, ¿no? Centrado en la Eucaristía. La Eucaristía para él era un punto central de su evangelización. Fue director espiritual de grandes santos, San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, Santa Teresa de Jesús. Todos los grandes santos y místicos del Renacimiento español fueron aconsejados y acompañados por San Juan de Ávila. Cuando se toca una figura de un gigante de la espiritualidad, un gigante del Evangelio, de una persona enamorada de Jesús, una persona que ha encontrado en su vida al Señor, pues de alguna manera te ayuda también a que lo encuentres tú. Y
y es pues tener contacto pues con un maestro. Yo he sido muy afortunada. Su doctrina es una doctrina esplendorosa, de una gran hondura teológica y de una gran fecundidad, digamos, ascética. Es justo que la Iglesia lo declare doctor de la Iglesia, cosa que va a ser para todos nosotros una gran alegría, sobre todo para los sacerdotes españoles, que es nuestro patrón. El aspecto que yo destacaría, quizás desde mi punto de vista, como me dedico a la formación del clero y a la formación de los sacerdotes, su aspecto fundamental es la formación. Él se da cuenta que sin formación es imposible conseguir nada en la evangelización. Por eso él, a pesar de que se vino de Salamanca para dedicarse a la penitencia, posteriormente estudia en Alcalá de Henares, igual que San Ignacio de Loyola, porque se daban cuenta que en aquella época sin formación era imposible. Y yo creo que hoy igual, sin una verdadera formación es imposible la evangelización. Los laicos pueden aprender de San Juan de Ávila a vivir una vida cristiana pues con todas sus consecuencias, y los sacerdotes, pues digo que en estos momentos en que a lo mejor podemos sentir la tentación del desánimo, San Juan de Ávila es modelo de pastor, modelo de caridad pastoral. Su entrega al servicio de la Iglesia, al servicio del anuncio del Evangelio, al servicio de sus hermanos es total, sin tasa, sin medida, sin reloj, de sol a sol. Mucho podemos aprender los sacerdotes españoles y todos los cristianos de este auténtico modelo de vida cristiana y de vida sacerdotal. Amigos, en el siguiente reportaje hemos querido considerar la unión de la liturgia y de la música sacra. Diversos especialistas en estas materias nos hablan del interés e importancia que tiene la unión de las mismas para un resultado más efectivo que goza de mayor aprecio entre los fieles. Los dejamos no sin antes recordarles que tienen una nueva cita el próximo domingo con Testigos Hoy. Les esperamos. Ahora les dejamos con este reportaje sobre música sacra y liturgia. La Iglesia considera a la liturgia y a la música sagrada como elementos de gran valor en su labor pastoral. Por tanto, la participación en la liturgia y la aplicación práctica de la música sacra han sido necesarias para el desarrollo espiritual de las comunidades cristianas a lo largo de los siglos. Las celebraciones litúrgicas pues son la cumbre y la fuente de la vida de la Iglesia. Entonces siempre pues se ha preocupado la Iglesia de que estas celebraciones pues lleguen. Una de las cosas que la gente no sabe es que las celebraciones solemnes y las cantadas son las primeras, no las rezadas y aquellas en las que no existe música, sino precisamente las solemnes. Entonces, desde el principio de la primera comunidad cristiana, ya en el Nuevo Testamento tenemos himnos, porque ya la primera comunidad cristiana se preocupó de componer himnos de tal manera pues que la celebración resultase eso, una celebración. Esta preocupación fue abordada en diversos documentos magisteriales a lo largo de la historia de la Iglesia, pero fue a partir del Concilio Vaticano II cuando se produjeron grandes cambios en el campo litúrgico, manifestando la necesidad de que la liturgia sea lo más participativa posible por parte de los fieles, siempre que se acomoden a los preceptos de la Iglesia y a las normas de los sagrados ritos. La liturgia tiene, digamos, dos dimensiones, la dimensión de culto a Dios, la dimensión de acción de gracia y la dimensión de santificación. Y efectivamente, para nada mejor para conectar con Dios, para suscitar los sentimientos de acción de gracia, los sentimientos de adoración a Dios, que utilizar las artes, en este caso la música, y nada mejor también para preparar el espíritu para recibir la gracia de Dios que la propia música. La relación entre la liturgia y la música no siempre ha resultado fácil. En tiempos preconciliares, la música era considerada una humilde sierva de la liturgia, pero a partir del Concilio Vaticano II se ha considerado parte necesaria e integral de la liturgia. Si la música es belleza, a través de esa belleza se llega a la belleza con mayúscula muy fácilmente. Pero además, la música lleva a Dios porque pertenece a una de las artes más vivas que la Iglesia reconoce a la hora de dirigirse a Dios y alabarle.
La Iglesia tiene mucha importancia en el tema de la música, digamos, académica. La música que se estudia en los conservatorios, del do, re, mi, fa, sol y eso, todo eso nace de la Iglesia, y en concreto en la Edad Media, de Guido d'Arezzo, en el siglo X, tiene dos grandes inventos, ¿no? Uno es lo que se llama la notación diastemática, o sea que antes el canto no se podía escribir, sino que se hacían unos garabatos más o menos, diciendo esto va para arriba, esto va para abajo, pero a Guido d'Arezzo se le ocurre hacer una pauta de 4 renglones, entonces un tetragrama que se llamaba, después se convirtió en pentagrama cuando fueron 5 líneas, y entonces según el puntito estuviera colocado en una línea o en un espacio, era más alto o más bajo con respecto al anterior. Y también sacó la escala musical, esa es el do, re, mi, fa, sol, la, si, que no era do, era ut, la primera nota era ut, y en Francia y en Alemania y en Inglaterra todavía sigue siendo ut, solamente en Italia y en España en el siglo XVII se cambió ut por do. La catedral, por su propia naturaleza y características, se convierte siempre en un lugar privilegiado para las celebraciones litúrgicas. La Iglesia ha señalado al canto gregoriano y la polifonía como los géneros musicales más apropiados para el culto divino por su calidad artística y espiritual. Son muchos los elementos relacionados con la música que se tienen en cuenta en el desarrollo del culto. Una figura fundamental es el maestro de capilla. El maestro de capilla es, como el nombre mismo lo indica, un nombre que es del siglo del Renacimiento, digamos en general, es el maestro de la capilla, y entonces es el maestro del coro de polifonía de la catedral. La catedral, colegiatas, incluso conventos, incluso monasterios, y entonces es el que ensaya, forma a los cantores, y prepara entonces las actuaciones polifónicas y claro, naturalmente dirige, o sea, el encargado de toda la polifonía en la catedral. La complejidad y riqueza de elementos que componen las celebraciones litúrgicas que tienen lugar en la catedral requieren de un cuidado muy pormenorizado por parte del cabildo. La responsabilidad del maestro de ceremonias en la catedral consiste en la organización de todas las celebraciones litúrgicas, es decir, hay que estudiar pues cómo prepararla, cómo coordinar a todos los ministerios que existen, cómo desarrollarla para que sea una celebración participada, solemne, que dé gloria a Dios y que resulte también de ella la santificación de los fieles. Además del cabildo, que se ocupa específicamente del culto de la catedral y del obispo, cada diócesis cuenta con una delegación de liturgia que a su vez depende de una comisión episcopal de liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos diocesanos nombran unas sendas comisiones diocesanas de liturgia. En algunos casos por lo menos hay una sola persona, que es el delegado diocesano. En otros casos, como es en el nuestro, pues hay un equipo de personas que estamos trabajando en ello, ¿no? Nosotros estamos para promover un poquito la pastoral litúrgica, o sea que la delegación diocesana en cierto modo se llama también de pastoral litúrgica, porque nosotros lo que tenemos que promover es que la liturgia se haga bien y que la gente se nutra con el alimento espiritual que significa la liturgia, ¿no? Yo tengo la encomienda de los temas musicales dentro de esta comisión, pero hay otras personas, seglares y sacerdotes que llevan otros temas también más genéricos de la liturgia. La música sacra cumple una función esencial en el desarrollo del culto divino, acompañando la oración, fomentando la unanimidad y aportando mayor solemnidad a los ritos sagrados. La música es un lenguaje, para mí, el preferido. Y es el preferido porque, primero, es un lenguaje que comunica, pero es el preferido porque es artístico, es una comunicación artística y además es universal, es un lenguaje que lo entiende todo el mundo. Para que realmente se convierta en una ayuda efectiva en la participación de los sagrados misterios, hay determinados aspectos que han de tenerse en cuenta. Nos hemos olvidado
de que la Iglesia, en su liturgia, es una Iglesia viva, que por consiguiente, por ser viva la Iglesia, su liturgia tiene que ser viva. Para ser viva tiene que ser un lenguaje de hoy. Por consiguiente, es verdad que la música tiene que abrirse al mundo de hoy y a aceptar músicas de hoy, siempre que cumplan las normas propias de la música sacra. Se admitirán determinados estilos, pero siempre que sean santa, bondad de formas y universalidad. Tiene que ser música digna, tiene que ser arte, porque si no es belleza, no lleva a la belleza de Dios. Tiene que ser santa, no tiene que evocar otros ambientes, y tiene que ser universal, que si no la entienden todos, al menos encuentren en ella un ambiente propicio para no perderse en el camino hacia Dios. Los niveles de la música que se hace en la Iglesia son muy variados y son muy complejos, porque, por ejemplo, la sociedad en corales polifónicas ha evolucionado muy positivamente. Hay corales polifónicas muy buenas que algunas veces actúan en la liturgia, algunas veces se pasan desde el punto de vista de criterio litúrgico estricto, pero por lo menos le dan una gran belleza y un gran... Pero por el contrario también hay veces que muchas veces la cosa popular a veces degenera muchísimo, ¿no? La magnificencia de la arquitectura y la solemnidad de la liturgia y de la música contribuyen sin duda a crear un clima de acercamiento a Dios. Asimismo, el órgano ha sido considerado tradicionalmente como el instrumento más apropiado para la música litúrgica, debido a sus múltiples posibilidades para evocar lo sagrado. Yo llevo 72 años sentado en un teclado y ha sido mi medio de comunicación normal. Entonces, naturalmente que para mí es como el aire que yo respiro. Y si yo como sacerdote tengo la misión de evangelizar, mi manera de evangelizar es hacer música. Es necesaria una especial atención en la formación musical si se quiere conservar este patrimonio y a la vez promover creaciones artísticas que respondan a las nuevas exigencias de la liturgia. Desgraciadamente, esta formación y la práctica musical se echan en falta en determinados ámbitos. Los organistas de las catedrales son casi todos autodidactas. Somos muy pocos, quizás no lleguemos a 10 de 80 y tantas catedrales en que haya organistas con título superior oficial de órgano. Mientras que los organistas que salen de los conservatorios no pueden ser organistas de catedrales, pues sencillamente porque hay que pagar una cantidad que no se le puede pagar a un profesional, y es mejor contar con un sacerdote que medio tocaba en el seminario el Tantumergo y que hoy es organista de la catedral. Cuando nosotros éramos niños, la música era una asignatura del seminario y tenía cierta importancia, porque es que era diariamente. Claro que pedagógicamente la música necesita mucho tiempo. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, en primero que se decía de latín, que era cuando uno empezaba el bachiller. Bueno, pues teníamos media hora siempre, todos los días, media hora. Después subió y ya era una hora, porque había que cantar y había que ensayar con la Schola Cantorum y bueno. Entonces, ellos eran conscientes de la importancia que tenía la música y eran conscientes de que la pedagogía de la música exige tiempo. Claro, con el tiempo los planes de estudio han cambiado. Y ahora ellos necesitan, digo ellos, los seminaristas y los profesores necesitan mucho tiempo para la teología, incluso para lenguas, y entonces hay que escoger entre una cosa y otra. Entonces, claro, se ha relegado un poquito a segundo plano. Además, sucede otra cosa que no se suele decir, y es que, claro,
no todo el mundo tiene cualidades para la música. Los párrocos, en general, los sacerdotes tienen hace ya mucho tiempo que carecen de formación musical y más que musical, litúrgico-musical, ¿no? Porque si los sacerdotes simplemente siguieran la normativa que hay de la Santa Sede, bastante estricta y bastante clara sobre el particular, no permitirían ciertas cosas que están claramente prohibidas, ¿no? Y no es prohibir por prohibir, es todo lo contrario, es darle calidad a lo que se hace, que muchas veces es de baja calidad, ¿no? Yo lamento que hoy los curas, muchos curas, preparen para la misa del domingo la homilía hasta llevarla escrita y sin embargo no preparen el canto. Y así sale lo que sale. Y los coros van de cualquier manera. Y los acompañamientos con determinados instrumentos son indignos, porque las armonías de esas músicas son indignas. Y no solamente las armonías, es que evocan otro tipo de ambientes que no es el ambiente propicio para hacer oración y para cantar las alabanzas de Dios. Para formarse en música sacra hoy día, yo creo que es necesario primero saber la técnica, o primero y segundo, o segundo y primero, eso ya depende, pero hay que saber eso. Entonces uno, por ejemplo, puede estudiar en el conservatorio, supongamos hasta grado medio, todo el solfeo, el conjunto coral, en fin, todas esas asignaturas. Y luego, por ejemplo, pues ir a un sitio dedicado a esto. Por ejemplo, en Roma hay en órgano litúrgico, o en canto gregoriano, o incluso en composición sacra, y eso sería extraordinario. Es necesario que en los seminarios ya se está asumiendo el tema. Ya tienen un profesor de música que da clase allí nuevamente, ha costado mucho trabajo de crearlo nuevamente. Y también es necesario que las parroquias, que los grupos de las parroquias, los coros que hay de todo tipo, que vengan a los cursos de liturgia que organizamos nosotros, la delegación de liturgia, para que sepan por dónde van los temas y dónde deben ir la normativa de la música litúrgica. Hay muchas personas que te lo dicen, es que vienen a decirle al obispo, vienen a felicitar al organista, a los cantores, cuando les llega una determinada pieza que se ha pues, cantado en la celebración, una determinada música que ha elevado su espíritu. Yo he vivido con la música toda la vida. Me he tenido que sacrificar mucho por la música. He estudiado mucho música. Le he dedicado grandes esfuerzos. Me he privado de muchísimas cosas. ¿Vale la pena todo esto? Pues sí. Yo termino haciendo mías las palabras de su santidad el Papa Benedicto XVI, cuando el día en que cumplió 80 años de vida, públicamente dio gracias a Dios por esos 80 años de vida, por la familia en la que el Señor quiso incluirle y sobre todo por la compañera de toda mi vida, la música, que siempre me ha traído consuelo y alegría. Hago mía totalmente las palabras de Benedicto XVI.